Buenas tardes, mucho gusto y encantado de estar con ustedes. Acá hace un calor bárbaro y bueno, han pedido que hablemos de la ablación y bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver si podemos sumarizar, resumir lo que hay hoy día de la ablación dentro de lo que el campo de la oncología intervencionista. Entonces, los objetivos de mi charla van a ser definir conceptos actuales del cáncer, señalar los principios de oncología intervencionista y hacer un resumen de ablación tumoral. Y esto va a ser cortito. Por principio, el cáncer de órganos sólidos es una enfermedad crónica. No es una cosa aguda, no es un absceso, no es una infección. Es una cosa que ha pasado años antes de que se manifieste. El cáncer temprano de 1 a 3 centímetros es factible de ser curado y fíjese que están con comillas con ablación tumoral. Para ciertos tumores, como el hígado, riñón, melanoma, etcétera, que tienen muchos factores interviniendo, es más apropiado hablar de control del cáncer que de curación del cáncer, por su capacidad de recurrencia a largo tiempo de ser erradicado el primario. El cáncer avanzado localmente o con metástasis es complejo de tratar para obtener una curación o control de la enfermedad. Los métodos de ablación tumoral causan un efecto letal en los tumores. Sin embargo, la lesión tumoral necrosada queda in situ y luego se puede reducir de tamaño y a veces hasta desaparecer. Queda una cicatriz. En el tratamiento oncológico guiado por imágenes, los accesos son endovascular, con la embolización, que puede ser con quimioterapia o con radioembolización, percutáneo o transcutáneo a través de la piel intacta. Y esto tenemos la radioterapia, el HIFU, que es alta intensidad de ultrasonido, y la histotripsia, que es el chico nuevo del barrio, que produce una licuefacción del tumor. Los buenos resultados de la ablación tumoral dependen de la selección del paciente, una ablación técnicamente óptima y un manejo oncológico integral del paciente. En cuanto a la selección del paciente, la biología del tumor es muy importante porque hay tumores que son más mansos y tumores que son mucho más salvajes, mucho más agresivos. El estallaje de la enfermedad, por supuesto, tiene mucho que ver. Las enfermedades que están localizadas y son pequeñas se pueden tratar prácticamente con cualquier método de ablación. Y también lo que es importante es que el estado de performance del paciente con la ECOG, ¿no? Porque si un enfermo se está muriendo, muchas veces es mucho más compasionado dejar que la naturaleza siga su curso que tratar de hacer sufrir a un paciente, tenerlo en el hospital alejado de la gente que quiere y demás. Entonces, para hacer una ablación óptima, hay que necrosar completamente la lesión y por lo menos 1 centímetro del tejido circundante de la lesión. En cuanto a la técnica de ablación del cáncer del hígado, la erradicación de la enfermedad es hacer una ablación completa del tumor y 10 milímetros del tejido peritumoral. Aquí lo ven ustedes esta lesión en este diagrama. Y aquí ven ustedes lo que uno quiere obtener. Y esto en el hígado se puede conseguir porque es un órgano sólido y ahí tiene lugar para hacer ese tamaño. En cuanto a la ablación, para que sea óptima, hay que fijarse factores que eh, dependen de una buena ablación. Uno de ellos es el tamaño del tumor. En general, desde esto ya es histórico, porque esto desde el año, de fines del año 1900, ¿no? Digamos, desde el 2000 hasta ahora, 3 centímetros todavía es el número mágico. Y el número de tumores, que hasta 3 es lo que se considera razonable. Por supuesto que en ciertos centros, estos dos factores que acabo de mencionar no son tan importantes porque son centros muy especializados, muy bien dotados tecnológicamente. Entonces pueden abordar tumores mucho más avanzados con resultados que son buenos. La localización de la lesión, por supuesto, tiene mucho que ver porque una lesión que está periférica
rodeada de nada importante, se puede hacer una ablación perfectamente bien sin preocuparse. Pero si tiene una lesión central, tanto del hígado, del riñón, eso tiene más problemas y a veces no se puede hacer una ablación total. El manejo oncológico integral es eliminar y controlar el tumor, tener actividad física del paciente, la nutrición es muy importante y un balance y armonía psicológica, social y espiritual. Los métodos de ablación tumoral son térmicos, como la hipertermia, más de 60 grados mata las células, la radiofrecuencia, la microonda, el láser y el HIFU, y la crioterapia con la hipotermia, y también, esas son, por supuesto, las ablaciones térmicas, y lo viejo y lo nuevo, la inyección intratumoral de alcohol, que no es térmica, y la electroporación irreversible y la histotripsia. La histotripsia es ultrasonido que es capaz de destruir el tejido y dejar una masa gelatinosa dentro de donde estaba el tumor. Entonces, la selección del método de ablación tumoral depende de las características del tumor, la disponibilidad del método de ablación, qué es lo que tienen ustedes a mano y experiencia para utilizar, y la preferencia del operador. En el manejo del paciente oncológico, tenemos que esto tiene que ser manejado en forma multidisciplinaria por el equipo oncológico. De ahí va a la evaluación y estadiaje, de ahí al tratamiento, de ahí vemos al seguimiento y vemos los resultados que pueden ser el cáncer controlado o curado, entre comillas, o puede tener una metástasis. Y en ese caso hay que reevaluarlo y hacer el tratamiento correspondiente, si es factible. Entonces, la técnica de oncología intervencionista, y aquí estoy con el doctor Sivari, es una terapéutica efectiva. Acá nosotros estábamos haciendo intraoperatoria, radiofrecuencia intraoperatoria para el tumor de hígado. Pero entonces, esto es importante. Hoy las técnicas intervencionistas, son efectivas, se usan, pero hay que seleccionar bien cuándo se hacen, cómo se hacen y seguir a los enfermos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Un resumen conciso. El doctor Mariano Jiménez. 2018, por ejemplo, el más conocido es el de Memoria Sloan Kettering, donde ellos vieron que cuando ablacionaban solo el tumor tenía una progresión casi del 100%, pero cuando ablacionaban el tumor y un margen de 1 centímetro alrededor del mismo en todo en su contorno, tenía una progresión cercana al 0%. Es más, hoy sabemos que cuando utilizamos tecnología, guías de navegación, robótica, o sea, más tecnología en nuestra ablación para tener mejor precisión, podemos reducir ese margen de 10 milímetros a 5 milímetros y con eso es suficiente. A mayor precisión, con más tecnología, menos margen necesario y mejores resultados oncológicos. Para hacer esto necesitamos entender que la ablación moderna requiere 3 componentes. Uno es la planificación. Nosotros la hacemos en Argentina con resonancia magnética y reconstrucción 3D con Synapse de Fuji. La ejecución, que es fundamental si uno puede contar con fusión de imágenes y alguna guía de navegación, y la confirmación intraprocedimiento con fusión no rígida elástica es mandatoria. Con estos 3 elementos ustedes pueden tener una ablación tumoral que se equipara a resultados oncológicos a la resección quirúrgica. Acerca de planificación, y estoy poniendo muchas imágenes de Buenos Aires para que esto no se piense que es solo de centros de Europa, Estados Unidos o de Japón. Ustedes ven que en la planificación, por ejemplo, en este caso muy complejo, utilizamos reconstrucción 3D para ver
la localización del tumor y cómo ingresar por diferentes ángulos las antenas o agujas para ablación y no llevarse por delante o estructuras venosas o vía biliar, etc. Esto también podemos hacerlo con nuevos devices que se van creando. Esto es del grupo de investigación y desarrollo de IRCAD en Francia, donde estamos utilizando un nuevo protocolo que permite solamente con ecografía hacer planificaciones de ablación muy semejantes a las que hacemos con otros elementos más complejos, más caros y con resonancia o tomografía. O sea que claramente la cosa va evolucionando hacia procedimientos que sean muy precisos y más económicos. Guías de navegación. Las guías de navegación principalmente son ópticas, como esta que estamos utilizando acá, que es una guía óptica que se llama Casination, de una empresa suiza, o podemos utilizar electromagnética. Esto es un desarrollo de nuestros ingenieros en la Universidad de Estrasburgo, donde utiliza realidad mixta con más guía electromagnética para localizar los tumores y hacer la ablación. Esto está en desarrollo. Esto en este momento, cuando hacíamos esto, era una realidad aumentada rígida. Hoy es dinámica, o sea, va mejorando con el tiempo. Y por supuesto, la aparición de robots para ablación percutánea. En este momento, a nivel mundial, hay 9 sistemas robóticos de ablación tumoral hepática aceptados o por la FDA o por CIMARC en Europa. Hicimos nuestro grupo un metaanálisis de todos los sistemas robóticos, no solo los que están en el mercado, sino los que están en investigación más avanzada en este momento. Lo publicamos el año pasado en Annals of Surgery y ahí pudimos ver que realmente cuando uno analiza los resultados son mejores que cuando uno hace la ablación clásica a mano alzada. O sea que la experiencia, por supuesto, es importante, pero la tecnología también lo es en estos casos. Y acá volvemos a pacientes de Buenos Aires, donde, el caso que les mostré antes de planificación, acá es cuando estamos haciendo la ablación. Esto eran 2 pequeños hepatocarcinomas en los segmentos que le quedaban al paciente después de una triseccionectomía. Y vemos que la ubicación es muy compleja. Aparte, uno de los tumores no se veía, por lo tanto tuvimos que hacer fusión de imágenes para poder ver la aguja y el tumor en una misma secuencia. Y después, antes de terminar el procedimiento, hacer un nuevo control para confirmar en 3D y 2D en 3 planos. Las 2 cosas son fundamentales para poder estar seguros que tenemos un margen suficiente. Bueno, estos son otros casos un poco con más de lo mismo, realmente casos complejos donde uno puede hacer estas reconstrucciones que dan mucha seguridad y que es lo que algunos dicen que la confirmación entre procedimiento es de todo lo más importante. Y si no se hizo todo, en el mismo momento seguir adelante ablacionando, cosa de terminar el procedimiento con la confirmación de que se ablacionó todo el tumor y el margen alrededor. Este video muestra una planificación de un paciente con 2 tumores. Uno era complejo porque era grande, el otro era complejo por su proximidad con la vena porta. Entonces, lo que hicimos fue la planificación. Esta planificación la hacemos en 3D y 2D, las 2 cosas, 2D en 3 planos, por supuesto. Y después, una vez que hicimos la planificación, vamos a hacer el procedimiento. Acá decidimos utilizar radiofrecuencia, muchas veces proximidad de la vena porta preferimos eso para evitar la posibilidad de una trombosis con microondas. Se podría haber utilizado electroporación irreversible, pero acá utilizamos 2 agujas para cada uno de los 2 tumores. Acá están viendo la colocación de las agujas en 3D. Esto lo hacemos, repito, todo en 3D y 2D en 3 planos. Y una vez que estamos conformes con la posición de las agujas, hacemos la ablación e intraprocedimiento
hacemos la confirmación de la zona de ablación y ustedes pueden ver cómo se ve el tumor, las agujas todavía en el lugar y la confirmación de la zona de ablación. Con esto uno se queda conforme que está todo bien y termina el procedimiento. Electroporación en hígado usamos menos porque es más costoso, es más complejo técnicamente y porque no hay tanta data de que los resultados oncológicos sean tan similares a la resección quirúrgica. ¿Cuándo lo usamos? En dos momentos. Cuando el paciente tiene el tumor muy cerca de confluente biliar o de una rama importante, portal, etcétera, central en esos casos, o en casos como este, donde el paciente tiene un tumor periampular más 2 metástasis, se hizo quimioterapia neoadyuvante durante 6 meses y después se resolvió hacer el mismo procedimiento, la resección, duodenopancreatectomía más ablación. Como el paciente iba a terminar con y tenía un stent previo, iba a terminar con una anastomosis bilodigestiva, para evitar o disminuir la posibilidad de complicación infecciosa en la zona necrótica, se hace electroporación para producir apoptosis y no necrosis de la zona. Por supuesto, esto todavía falta data para confirmar, pero pensamos que es el camino en casos especiales como este que les estoy mostrando. Lo que cambió toda la historia de la ablación es este trabajo, que es un randomizado, fase 3, presentado en ASCO en Estados Unidos el año pasado y publicado este año en Lancet, el Collision Trial, que demuestra que no solo la ablación tiene menos morbilidad, menos mortalidad y menos estancia intrahospitalaria, sino que tiene exactamente la misma sobrevida a 72 meses en seguimientos muy estrictos. Y lo que es más importante, que el local tumor progression, o sea, la progresión tumoral local, es al menos igual, pero posiblemente mejor que con resección quirúrgica. Por lo tanto, se impone como tratamiento. El estudio como Maverick o el estudio de análisis de costo-efectividad demuestran que microondas es más costo efectivo que la cirugía cuando uno analiza los costos totales de ambos procedimientos. Y para terminar, les diría dos cosas. Uno, que hoy tenemos que dejar de hablar de tumores resecables en hígado, sino tenemos que hablar de tumores tratables de hígado, porque la ablación se incorpora como un tratamiento más. ¿Esto es el fin de la cirugía en hígado? Por supuesto que no. Esto es otro elemento más que se suma y hoy tenemos que discutir caso por caso qué terapéutica es mejor. Y esto se debe hacer en HPV Oncomeeting, donde diversos especialistas discutan caso por caso. Nada más, muchas gracias. Espero haber cumplido con el horario y que el doctor D'Agostino no se enoje conmigo. Hasta luego. Qué buena presentación. Muy bueno. Juan Manuel Pérez, adelante. Se ve bien. Bueno, qué pena el inconveniente, pero ni modo. Y muchas gracias por la invitación, doctor D'Agostino, a Oscar, la doctora Silvana, Ana María. Me invitaron a mostrar dos casos de terapia locorregional. No tengo tanta ciencia ficción como mostró el doctor Mariano Jiménez. Soy un poco más sencillo que como lo mostró el doctor D'Agostino. Ojalá todos tuviéramos esa tecnología para hacer los procedimientos, pero creo que es lejos de la realidad, por lo menos en nuestro medio, aunque ya empezamos a contar con algunas técnicas de navegación asistida. Siguiente, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pensar con el primer caso. Son casos muy sencillos, muy prácticos, pero simplemente para traerles aquí la experiencia. Yo trabajo en un centro de trasplante hepático, entonces voy a enfocarme a los casos realizados en pacientes con cirrosis. Y es muy importante esta parte inicial de la presentación porque ya lo dijo el doctor D'Agostino,
la evaluación integral del paciente forma parte definitiva para saber qué pacientes pueden ser sometidos a este tipo de terapia. O es una paciente de 67 años con antecedente de cirrosis por MAFLD Child A, ECOG de 0, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, su gradiente portal va a estar mayor de 10 en un programa de ligadura de varices y con una alfa-fetoproteína claramente elevada, a quien se le hace una resonancia magnética en su estudio para la evaluación para trasplante hepático. Siguiente. En la resonancia magnética podemos ver los cambios por cirrosis, tenía signos de hipertensión portal y tiene una lesión focal hepática en el segmento 8 de 18 milímetros de diámetro. Es brillante en la secuencia T1 simple, por lo cual evaluamos el realce en la sustracción, donde vemos un realce hipervascular periférico en anillo, con lavado en la fase tardía, sin clara pseudocápsula. Por el tipo de realce en anillo se dejó como una lesión categoría LIRADS M. Siguiente, por favor. Muy lindo. Con esos hallazgos, no sé qué pasó. Bueno, con esos hallazgos, esta paciente se presenta en junta multidisciplinaria y teniendo en cuenta las recomendaciones del IRADS, una lesión M, se decide realizar una biopsia. Ahí está. Exacto. Siguiente. Se decide hacer una biopsia hepática de acuerdo a la decisión. Siguiente. La hacemos con aguja True-Good coaxial con el reporte de una lesión focal compatible con hepatocarcinoma. Ya con ese diagnóstico se le hacen los estudios de extensión, TAC de tórax, camografía ósea, los cuales son negativos, y se realiza el estadiaje. Ya lo mencionaron, nosotros empleamos el Barcelona, la clasificación de Barcelona, la cual queda como un estadio muy temprano, estadio 0. Posteriormente, siguiente, realizamos la ablación guiado por escanografía y ecografía. Esto es nuestro protocolo para el reporte, donde hacemos inicialmente describimos la lesión y posterior, en la parte inferior, ponemos qué tipo de aguja, la longitud de la aguja y los tiempos de ablación con los que hacemos. Como pueden ver, pues bastante generosos para una lesión de 18 milímetros. Le hicimos una ablación de 100 watts, 6 minutos, con rangos de ablación de 42 y 49 milímetros. Posteriormente, siguiente, se le hace el control. Lo hacemos de 4 a 6 semanas posterior a la ablación y nuevamente vemos pues, que hay una imagen hiperintensa en el segmento 8 sin ningún tipo de realce en ninguna de las fases. No hay realce tipo masa, lo cual corresponde a una categoría LIRADS tumor no viable. El segundo paciente, siguiente, es una paciente de 65 años con hepatitis B, Child A, 12 puntos de MELD, con alfa-fetoproteína 517 nanogramos por decilitro, también con hipertensión clínicamente significativa y a quien se le hace su estudio prequirúrgico, trasplante hepático. Aquí encontramos una lesión focal. Siguiente, el segmento 8 de 31 milímetros. En la parte superior están las secuencias sin medio de contraste, donde vemos lesión hiperintensa en las secuencias T2, con áreas de restricción en las imágenes de difusión y los mapas ABCs, con un realce característico de hepatocarcinoma, realce hipervascular no periférico con lavado y pseudocápsula en la fase tardía, lo cual corresponde a una categoría LIRADS 5. Siguiente. Teniendo en cuenta que es categoría LIRADS 5, pues ya no necesitamos hacer ningún tipo de biopsia. Lo presentamos y le hacemos los estudios de extensión, los cuales son negativos. Por el tamaño ya quedan como Barcelona A, y lo presentamos en la junta multidisciplinaria. En este se presenta simplemente para estar todos de acuerdo en que la mejor tarea para esta paciente es hacerle una ablación con microondas. Siguiente, le hacemos el procedimiento. Siguiente. Le hacemos el procedimiento, lo mismo, ponemos
describimos cuáles fueron los protocolos de ablación. En este caso lo que hacemos es, o decidí hacer, es reubicar la aguja después de un tiempo de 6 minutos y terminar con 2 minutos con esos tiempos de ablación. Nosotros en Colombia tenemos disponibles 2 agujas, Emprint y Solero, cada una con sus ventajas y desventajas. En este caso, pues usamos la Solero siguiente y posteriormente le hacemos control a las 4 semanas. En el control ustedes pueden ver los cambios por ablación en las secuencias simples, pero en las imágenes de sustracción se ve en la parte inferior un medio círculo con realce intervascular, en lo que está señalado en las flechas, 22 milímetros, el cual tiene realce tipo masa con lavado, lo cual es un tumor viable. Con estos hallazgos procedemos a realizarle un segundo tiempo de ablación siguiente. Ahí está, hacemos la escanografía inicial donde se ve el realce residual, ponemos la aguja, hacemos protocolo de ablación mucho más generoso, siguiente, y hacemos nuevamente el control a las 6 semanas con una muy buena respuesta a la terapia locorregional y queda categoría LIRADS-TR, no viable. Siguiente. Este es el protocolo que usamos nosotros en un centro de excelencia de hepatocarcinoma que tenemos. Voy a hablar simplemente de los pacientes que tienen lesiones LIRADS 5 con cirrosis. Los pacientes que no tienen cirrosis es otro cuento. Pero entonces, tal vez lo que decía el doctor D'Agostino al principio es muy importante. Esto no es poner una aguja y quemar cualquier lesión. Hay que mirar muy bien qué pacientes son los que pueden ir a eso. Entonces, evaluamos la síntesis hepática, pacientes que estén en Child A o Child B, pacientes que están en Child C, así tengan lesiones de 2 milímetros muy fáciles técnicamente de hacer la ablación, no le hacemos terapia locorregional. Esos pacientes no se benefician de eso. El estado funcional esté relacionado con la enfermedad, esté, digamos, en un estado aceptable, máximo ECOG de 0 o de 1, idealmente de 0, pero relacionado con la enfermedad. Bueno, para el diagnóstico establecemos la versión LIRADS de diagnóstico 2018, bien sea con resonancia o con escanografía multifase contrastada, estudios de extensión, posteriormente TAC de tórax, gamografía ósea, y una vez ya con esto, pues hacemos la estadificación usando el Barcelona. La anterior, un segundo, por favor. Repito lo mencionaba el doctor D'Agostino. Toca evaluar el tamaño de la lesión. La terapia locorregional con ablación por bien sea microondas, alcohol o radiofrecuencia no tiene ningún sentido hacerlas en lesiones mayor de 4, 5, 6 centímetros. La carga tumoral, si tiene múltiples lesiones con compromiso de ambos lóbulos, no vamos a ofrecerle nada a este paciente. Y la localización, pues dependiendo del tipo de localización, a veces están órganos pegados en los cuales se puede hacer una hidrodisección y se puede proceder a hacer la ablación por microondas o por radiofrecuencia. Y en ocasiones, pues son lesiones muy centrales que no permiten hacer de manera segura este tipo de terapia. En este caso, pues son ejemplos de ablación. Nosotros hoy en día usamos solo microondas, ya no usamos radiofrecuencia, básicamente porque tenemos alta tasa de recidiva, sobre todo cuando están pegadas a estructuras vasculares de más de 3 milímetros. Una vez hecho el procedimiento, ese paciente entra en seguimiento por parte del servicio de radiología intervencionista con hepatología, los vemos en consulta. El seguimiento es 4 a 6 semanas con resonancia magnética contrastada, pruebas de función hepática y alfa-fetoproteína, y de acuerdo al tipo de respuesta o repetimos la terapia locorregional o hacemos seguimientos cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses el siguiente año. Siguiente. Por supuesto, pues el manejo integral de el carcinoma hepatocelular, que es lo que más lo que hacemos con más frecuencia. Nosotros no hacemos casi ablaciones por metástasis, pero pues el manejo es
multidisciplinario, un grupo grandísimo de personas que nos acompañan en el paciente. Siguiente. Y de hecho, generamos esta cartilla que con gusto se las puedo compartir. Se las damos en la consulta a los pacientes antes de llevarlos a la terapia, donde les damos esta cartilla, donde les explicamos muy sencillamente de qué se trata el procedimiento, qué van a tener, en dónde lo vamos a hacer, quién se lo va a hacer, en qué consiste, cómo debe prepararse, si tiene algunos medicamentos que deba suspender, cuáles son los riesgos. Este es un resumen. Y al final, pues, cómo puede llegar al hospital y si llega a tener alguna complicación, a qué teléfonos puede comunicarse, pero esto hace que haya, pues, una mejor atención hacia los pacientes y se les aclare una cantidad de dudas. Siguiente. Entonces, pues después de estos casos, simplemente para decirles que es una alternativa de tratamiento de los pacientes con enfermedad neoplástica hepática. Nosotros como radiólogos tenemos un rol fundamental en esto. La Junta de Masas, nosotros somos los que la lideramos, las que llevamos las propuestas, los que podemos decidir seguimos con quinoembolización o lo migramos a sistémica o decimos no somos capaces. En este momento en Colombia tenemos la limitante que no tenemos radioembolización. Esperamos que llegue al final de año o próximo año. Pero nosotros somos los que llevamos las propuestas, los radiólogos que hacemos este tipo de procedimientos. Importantísimo, pues tratar de no hacerlo en cualquier sitio. Hay que tener unos mínimos para estar uno tranquilo y para ofrecerle seguridad a los pacientes que se van a hacer procedimientos en sitios seguros. Es un procedimiento que, aunque es muy seguro, tiene riesgos de complicaciones, tiene riesgo de sangrado, por supuesto, de lesión de órgano vecino, de infección o descompensación de su condición hepática, que lo puede llevar a una falla hepática, que si uno no tiene el soporte de otros grupos o no tiene una institución que le provea ese apoyo, pues se puede meter en problemas. Por supuesto, la evaluación multidisciplinaria. Nosotros todos los pacientes que les hacemos quimio y evaluación los presentamos en una junta multidisciplinaria. Y pues ya lo había mencionado, pero el tamaño es importante para tratar de disminuir el número de intervenciones, la tasa de recurrencia. Y como ya les mostré en la cartilla, pues educar al paciente para decirle, usted tiene dos enfermedades, la cirrosis, el hepatocarcinoma, tenemos que seguirnos viendo frecuentemente. Usted tiene que estar compensado con su hepatólogo y seguir en control por el radiólogo para mirar cómo va la respuesta objetiva de esos tumores. Siguiente, creo que es la última. Este es el grupo multidisciplinario de nosotros y la institución, y muchas gracias por el espacio para compartir estos casos. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Muchas gracias. Excelente.